Hola, hoy os voy a presentar a Susan. Hola, Susan. Hola, ¿qué tal, Esther? Buenos días. Buenos días. Que en teoría es una clienta mía, pero bueno, como todas las clientas acaban siendo amigas, o sea que al final ya no somos clienta, ¿no? Somos amigas ya casi, prácticamente. Entonces, con Susan hemos llevado un proyecto de orden muy completo que nos ha llevado nuestro tiempo y quería que explicara en primera persona cómo lo ha vivido, ¿no? Porque siempre os digo que después de estas fotos que vosotros veis, de estos después, hay unos procesos que son los que viven las personas que deciden hacer estos cambios. Y en este caso, pues es Susan, hoy la protagonista, y nada, yo ahora me voy detrás de la cámara para que dejarle a ella un poco la voz de que te os explique cómo ha ido el proyecto. Entonces yo le voy haciendo preguntas y ya dirá, pues nada, cómo lo ha vivido el proyecto. Perfecto. ¿Vale? Pues nada, yo me voy para el otro lado. Fantástico. Y tú eres la protagonista. Fantástico. Pues mi primera pregunta sería, ¿por qué decidiste o cuál fue lo que te impulsó a llamar a alguien para que te ayudara a ordenar y organizar tu casa? Bueno, en primer lugar, el motivo fue la cuestión física del espacio. Estaba en un espacio desorganizado, donde no me sentía a gusto, me sentía incómoda, mi trabajo es muy organizado y había una incompatibilidad de lo que es la parte profesional a lo que es el llegar a mi espacio y tener las cosas organizadas. Es un proceso en el que hay que tener paciencia porque no se puede hacer de hoy para mañana y tener muy claro que tienes que depositar la confianza en la persona que te va a ayudar a hacer este proceso para primero deshacerte de cosas que no utilizas o innecesarias para dejarlo imprescindible y a partir de ahí poderlo colocar de forma adecuada y optimizar el espacio que tengas en lo máximo posible. Entonces, en mi caso, pues fue empezar en este sentido, pero una vez que ya el proceso iba avanzando, yo notaba que habían cosas que iban pasando en mi ámbito personal, incluso profesional. Es decir, cosas que estaban estancadas empezaban a fluir sin yo intervenir. Porque todo lo que implique aferrarse a cosas del pasado es como miedo al cambio. De hecho, hay artículos, y recientemente me entró un artículo por Facebook, donde hace un apunte de varios aspectos, ¿no? Que el no hacer orden en tu espacio vital puede implicar miedo al cambio, emociones estancadas, promesas y sueños rotos, pérdida de foco en cosas que te hagan avanzar. Y esto realmente lo que hace es te liberas de aquello que te vincula al pasado, que eso forma parte de tu yo del pasado. Con lo cual, el ordenar tu espacio presente hace que se vincule más a tu yo presente. Y para ir a tu yo futuro, con esos cambios que quieres hacer, con esas modificaciones que quieres realizar en tu vida, es imprescindible tener orden en tu vida. Porque si no te quedas ahí acumulado, te quedas anclado en el pasado con aquello que has estado acumulando durante tanto tiempo. Esto, en consecuencia, tiene unas modificaciones emocionales que yo he sentido, un bienestar muchísimo mayor y, en consecuencia, claro, generamos muchas más sustancias del bienestar, dopamina, endorfinas, que hacen que nuestra química cerebral incluso funcione mejor. Por lo que estamos en un estado muchísimo más adecuado. Es decir, para que de forma integral podamos funcionar lo mejor posible es muy importante, obviamente, el orden mental, el orden emocional, pero también el orden, no también, sino que todo va unido. El orden físico es imprescindible en toda esta parte. Realmente, ¿qué han hecho con Susan? Realmente has hecho un cambio, debo decirlo yo, espectacular. Ha sido un proceso largo, donde debo decir que te has portado increíblemente bien, porque hay un proceso que es el descarte, ¿no? Este de revisar cosas y desprenderte de cosas, que debo decir que, bueno, lo has hecho de forma fantástica, porque bueno, te desprendías de todo sin pensar.
¿Qué es lo que vivías cuando te desprendías de las cosas que tenías ya acumuladas durante miles de años? Bueno, es muy importante la mentalización, es decir, cuando entras en un proceso de desapego, que es muy importante porque el ser humano tendemos a apegarnos, ¿eh?, a cosas, a situaciones, a personas, por miedo inexistente, porque, bueno, es algo que se origina en nuestra mente. Entonces, en ese momento, como yo tenía muy claro que para ordenar había que deshacer, había que desprenderse, para mí fue un proceso realmente sencillo y en el que no dudé, porque si vas dudando en cada cosa de la que te estás desprendiendo, ese proceso es interminable. Entonces, es muy importante estar mentalizado que primero es desvincularte, deshacerte de aquello que no debe estar en tu espacio, para después poder organizar aquello que sí que es necesario en tu espacio. Entonces, con todo este proceso, que yo de entrada me lo tomé como algo físico, ¿no?, de orden físico, noté la mejora emocional, el bienestar emocional. Y entonces, bueno, incluso el perder el miedo, el deshacerme del miedo a la pérdida o de relaciones, o de trabajo, o de situaciones. Porque no pasa nada. Te deshaces de cosas, pero entran otras nuevas. Porque si aquello que no te sirve o que te está molestando, ¿para qué tenerlo en tu vida? Entonces, cuando ordenas tu vida, automáticamente tú desprendes tu energía, tu áurea, desprende lo que a ti te va a aportar. Y otras cosas van pasando, insisto, sin que realmente interfieras, porque hay algo que se está ahí produciendo. Porque es como que tú desprendes, esto ya no lo voy a aceptar más, sin necesidad de decirlo, simplemente pasa. La verdad es que yo a veces cuando explico estas cosas, ¿no?, que detrás de los proyectos de orden pueden haber estas transformaciones, hay gente que no, bueno, me mira como un espécimen raro, y tú no, tú eres el ejemplo vivo, ¿no?, de que tu espacio se ha transformado y tú te has transformado, porque además yo conozco una Susan cuando empecé y tengo una Susan ahora que nada tiene que ver, ¿no? Y además es eso, que tú en tu casa ahora, pues, ¿cómo te sientes? ¿Qué diferencia notas de antes a ahora, de tener estos espacios que tienes tú ahora? Bueno, primero desde el punto de vista práctico, ¿no?, que es, por ejemplo, como es vestirte por las mañanas. No hay ni que pensarlo, porque cada cosa está en su lugar, con lo cual, si la escoges la noche anterior es un momento, y si lo haces por la mañana también es un momento, porque sabes dónde tienes cada cosa. No tienes 50.000 cosas en cada uno de los bolsos, sino que tienes uno, lo cambias por otro, tienes todas tus cosas ordenadas, con lo cual, es decir, ordenar tu espacio no cuesta nada. ¿Por qué? Porque todo está en su sitio. Es coger lo que está en su sitio y volverlo de nuevo a poner después en su sitio. Entonces, esa parte ya te optimiza muchísimo tiempo y te da una tranquilidad, y no te entra ese nerviosismo de ¿dónde dejé aquello? ¿Dónde tengo lo otro? O el acumular, el ahorro que repercute esto. ¿Por qué? Porque cuando no encuentras algo que lo tienes, pero que te has olvidado que lo tienes, compras otra cosa que es igual. Ay, no sé dónde dejé aquello. Ay, pues me lo voy a comprar. Y resulta que cuando empiezas a hacer orden, te aparecen 5 de aquello. Entonces, es también una cuestión de ahorro, porque ya no es tan solo lo que ordenas, sino, como Esther me ha indicado muchísimas veces, el control de lo que pasa por la puerta. Sí, realmente es decir, lo que entra por la puerta debe ser algo que realmente no tienes y lo necesitas. Pero cuando no sabes lo que tienes, claro, al final acabas comprando porque no sabes que lo tienes. Entonces, es como, hay 3 puntos, ¿no? El orden físico, que te da esa tranquilidad de saber dónde están las cosas, la tranquilidad emocional que eso te lleva en consecuencia, y el ahorro que repercute, porque de esta forma optimizas y dices, bueno, pues si tengo estos zapatos que no sabía que los tenía, yo estaba pensando en comprarme unos, pero es que tengo estos. Entonces, bien, hay 3 partes, ¿no? La parte física, la parte de estabilidad emocional, la parte de ahorro. No, realmente tendré que pedir comisión con lo que ahorráis, ¿eh? Porque todo el mundo me lo dice, que luego ahorráis más porque utilizáis más todo lo que tenéis, ¿no? ¿Tú recomendarías a alguien que se encuentre en una situación parecida a la tuya, de llamar a alguien? Bueno, yo lo recomiendo a todo el mundo, porque el orden no es algo preestablecido en las personas de forma natural. Es complicado, es decir,
Del mismo modo que no todo el mundo tenemos las mismas competencias. Hay personas que son antisociables y otras que son sociables. Entonces, el que es antisociable, si tiene que trabajar y desarrollar competencias para sociabilizar, tendrá que hacer coaching o tendrá que ir a un terapeuta para que le averigüe qué está pasando. El que es sociable le resultará muchísimo más sencillo porque de forma natural le nace. El orden no nos nace de forma natural, pero a nadie le gusta vivir en desorden. Entonces, todos tenemos algo que ordenar, unos en mayor grado y otros en menor grado. Pero yo lo recomiendo 100%. Cada uno, igual el proyecto en lugar de ser tan largo es más corto porque tiene menos que organizar. Pero es muy importante esta organización física, del mismo modo que ordenamos nuestra alimentación y que hay tanta insistencia de que es importante llevar un orden en la alimentación, un orden en los pensamientos, un orden en las emociones. Se habla tanto del mindfulness, ¿no? Del aquí y ahora. Pues aquí y ahora es esto que tienes en tu espacio. El aquí y ahora no puede tener cosas del pasado que no utilizas o que están rotas, dañadas o que ni sabes que están. Porque no es el aquí y ahora. Entonces, para estar aquí y ahora es necesario que tengas un espacio coherente con el aquí y ahora, tuyo, actual, del mismo modo que cambiamos de estilo de vestir y no te pones la camisa de hace 10 años porque no va con tu estilo actual. ¿Para qué la guardas si ya no concuerda con tu yo actual? Entonces, regálala. Vas a ayudar a alguien a que utilices esa camisa. ¿Para qué la tienes ahí acumulada? Sí, la verdad es que en tu caso además hemos hecho, aparte del proyecto de orden o realización, debo decir que hemos hecho cambio incluso de mobiliario, ¿no? Porque exacto. Había una estructura que no acababa de funcionar para lo que queríamos y de hecho, por ejemplo, este recibidor hace un mes era impensable que estuviera así, ¿no? Y ahora realmente entrar por la puerta de tu casa es como entrar en otro sitio, ¿no? Me decías que estabas... Claro, sí. De hecho, hay personas que me dicen, ay, ¿tú crees que es necesario hacer un cambio? Y digo, sí. Cuando lo han visto, me han dicho, ostras, sí que realmente era necesario. Entonces, claro, a veces nosotros no somos capaces de verlo, pero por eso hay personas como Esther que te diseñan cómo quedaría tu espacio. Porque Esther no tan solo me ha hecho lo que es ayudarme en el proceso, sino que te diseña el cómo con tu espacio optimizaríamos qué tipo de muebles con el presupuesto que te implicaría. Y entonces, claro, ya lo ves. Entonces, al verlo plasmado en un PDF, dices, ostras, sí, esto es lo que quiero. No, además tú que trabajas muchas veces en casa, ¿no? Que también sí. Es súper importante, ¿no? Que tu espacio a tu alrededor esté bien. Y además debo decir que tenemos dos compañeros, dos gatitos preciosos que están encantados con su nuevo espacio, ¿no? Sí. Están felices. Bueno, de hecho ahí había un espacio que era intocable porque uno de los gatos era su espacio que necesitaba. Entonces, bueno, dijéramos que adaptó Esther el diseño del mueble de ese lugar para que uno de mis gatos no se suicidara, principalmente. Sí. Debo decir que durante el proceso han vivido una auténtica experiencia, era un portaventura cada vez que hacíamos trabajo, ¿no? Porque estaba lleno de cosas y tal. Estaban encantados. Con todo lo que aparecía, pero debo decir que ahora están también muy encantados, que tienen muchos más espacios para estar relajados ellos, ¿no? Sí. Como también me ven a mí más tranquila, más relajada, pues claro, ellos son una prolongación mía, porque los tengo desde muy pequeñitos, entonces claro, ellos también están muchísimo más tranquilos. Bueno, pues yo ahora aparezco ya otra vez aquí, ya que he sido la protagonista hoy de explicar en primera persona pues cómo se viven estos proyectos, ¿no? Y debo decir que Susana ha sido increíble su trabajo, porque no es fácil lo que ha hecho. Llevamos bastante tiempo, además, en poquitas fases, sí. Porque a veces proyectos largos hay que dosificarse, si no también la gente pues se satura, pero en su caso de decir que hay un antes y un después espectacular. O sea, que ha sido una alumna
aventajadísima. De hecho, debo decir que al final habían cosas que decía, bueno, no, espérate, esto no me lo tires, porque ya era como fuera de mi vida, ¿no? Y era de que, bueno, no, déjame que esto ya me va a servir y que igual lo vamos a utilizar, ¿no? Y ahora realmente hay que reconocer que entrar en su casa es gloria, nada que ver. Y ella también ha cambiado, lo debo decir, que vivo, si dijera como Susana antes y como es Susana ahora, y no es la misma, está muchísimo más relajada, mucho más feliz, porque, no sé, vive en otro sitio, ¿no? De verdad. Bueno, vivo en otro sitio y es esto que insistí antes, ¿no? A veces el desapego de cosas viejas nos implican el desapego emocional a personas, al trabajo. Cuando te das cuenta que te deshaces de cosas que no te sirven y que, es más, te perjudican, esto en consecuencia se convierte en desaparece el miedo al desapego a personas, sitios que te perjudican. Sí. Dices, no, es que si no continúo aquí o esta persona desaparece, o sea, es que mejor y no pasa nada, sí. Porque entrarán cosas nuevas y mejores. Y realmente se están produciendo modificaciones en mi vida, insisto, sin yo interferir de forma directa. No, la verdad te debo decir que también el proyecto son proyectos a veces duros, complicados, porque se toman muchas emociones. Nos hemos reído mucho también, porque nos hemos encontrado cada cosa en los espacios espectaculares, ¿no? Me acuerdo que había las figuritas aquellas... Correcaminos, cosas que no sabía ni ella que los tenía. Y no sabía ni por qué habían llegado a su vida, que es lo que suele pasar. Es decir, que ha sido un proceso duro, pero al final intentamos que también sea lo más divertido posible y sacarle hierro a las cosas que nos vamos encontrando. Sí, hay que tomárselo con tranquilidad, porque me acuerdo cuando estaban montando los muebles, Esther me decía, pues te puedes ir de uno, tranquila, yo voy trabajando, yo no desconecto de esta parte, no tengo problema. Sí, hombre, la verdad es que, tal como comento, ha sido un proyecto súper global, un cambio radical en todo y ha sido espectacular trabajar con ella. Y de hecho... Y con Esther, vamos... Con bueno, Esther. De hecho, a veces estoy aquí y decimos, bueno, nos ponemos a trabajar, ¿no? Porque empezamos a hablar y le digo, bueno, pues hemos venido aquí a hablar o a trabajar, bueno, ¿no? Ha sido un proceso en el que, claro, entras también, la conexión personal es muy importante y entonces cuando entras a tocar temas personales, ¿no? Con lo cual, claro, ahí hay un vínculo, ¿no? Y está tan relacionado una cosa con otra que realmente es un proceso sanador, podríamos decir. Altamente sanador. Sí, la verdad es que sí, incluso para mí, porque alguna vez he venido con alguna enfermedad que ella tiene los medicamentos y me ha dado los medicamentos para curarme. O sea, que más sanador ha sido imposible, que nunca se sabe con lo que puede llegar a mi casa. Porque en su principio ella acumulaba algo de medicamentos, ahora ya lo tiene claro que no, porque está todo bien organizado. Pero esa acumulación, pues yo me he ido a mi casa con alguna cosa. Con alguna cosita. Oye, nada ilegal, ¿eh? Nada ilegal, ¿eh? Drogas duras para otro momento. Sí. Pero bueno, nada, pues ha sido un placer. Igualmente. Ahora estamos ya en la fase final, nos quedan pequeños aquí retoques. Pero bueno, y una habitación que estamos ahí estamos ahí a ver cómo... Que ya está ordenada, es decir, en ella ya no hay nada que no utilice, pero hay que mirar cómo organizarla para que visualmente pues a ella le quede mucho más organizado, que es las siguientes fases. Exacto, porque luego está lo que es el ruido visual, ¿no? Sí. Del que hemos hablado a veces, porque tú puedes tenerlo ordenado, pero como está visible, parece que esté desordenado y sí. Está ordenado. Entonces, el ruido visual, el que todo esté en medio, claro, da la sensación de que no hay nada colocado en su sitio. Entonces es importante colocar cada cosa en su sitio, no sin sentido, sino con un sentido, para que tú tengas esa visualidad pues de no tener nada, ¿no? Sí, es la calma, ¿no? El verlo todo en su sitio, bien organizado y eso. El ruido visual siempre digo que es importante eliminarlo porque cuando tú ves ruido visual no sabes por qué acaba llamando al desorden, mientras que si todo está en espacios más nítidos, más que la vista no se pierde, pues eso llama más al orden. Y evitar en las superficies no colocar cosas. Sí, que eso, las superficies son un imán. Yo ya cuando creamos el espacio le dije, en estas partes que te van a quedar arriba no vamos a poner nada
y ella lo tiene como objetivo y debo decir que ya han pasado unos días y cada vez que vengo a su casa y a veces vengo así como sin tampoco avisar mucho y está todo en su sitio. O sea que es, debo decir, una alumna aventajada. O sea que, bueno, pues nada. Gracias a usted. A ti, al contrario, ha sido increíble. Igualmente. Nos lo hemos pasado muy bien. Hemos trabajado mucho. Nos queda una parte, ¿no? Una parte, pero bueno, que sé ya es, si se puede hacer, pues se hace, pero yo creo que ahora ya tienes una casa como para disfrutarla. Exacto, así que lo recomiendo totalmente. Sea pequeño proyecto o un gran proyecto. Es decir, un gran proyecto lo que se hace es que se divide quizás más para que no abrume tanto. En su caso la hemos ido dividiendo por fases, pero al final el camino es más largo o más corto, pero... Sí, porque puede ser que alguien tenga una casa muy bien organizada y tenga un vestidor que sea un desastre, con lo cual igual el resto de la casa no hay que tocarlo y es el vestidor donde hay que centrarse. Generalmente ha vinculado todo, es decir, alguien que tiene la casa ordenada difícilmente tiene el vestido desorganizado. Sí, suele ser bastante... Ahora, hay niveles de desorganización, ¿no? Sí, sí, pero bueno, el tuyo ahora ya estás en un nivel top 10 de orden. Exacto, ya está, exacto. Perfecto. Bueno, pues nada, nos despedimos y nada, nos vemos otro día. Que vaya muy bien, hasta luego.